Hola, ¿qué tal? Una explicación bastante breve de cómo hacer un párrafo contraargumentativo. Espero que les parezca interesante, que lo puedan usar si es que gustan en la PC. Entonces, este microinformativo que aparece en la semana 15 va a hablar acerca de la contraargumentación, con la finalidad de que ustedes puedan conocer el esquema contraargumentativo, que es algo que probablemente lleven en un siguiente curso. Muy bien, ¿qué es contraargumentar? Para empezar, la contraargumentación lo que hace es ayudarnos a defendernos de una idea que es contraria a la nuestra. Entonces, lo que buscamos es refutar de una manera bastante sólida, muy bien razonada y de manera contundente el argumento del opuesto. Buscamos invalidar los argumentos que se han opuesto a nuestro punto de vista. Para poder conseguir este tipo de párrafo, uno de los elementos más interesantes es el uso de conectores contraargumentativos. Vamos a ver cuáles son esos conectores. Están los concesivos, que son los que aparecen aquí. Los concesivos son nexos con los cuales nosotros podemos, por ejemplo, mencionar que algo va a ocurrir sea que pase A o B circunstancia. Por ejemplo, un ejemplo bastante práctico. Así ruegues, no te voy a dejar salir, nos dice nuestra mamá cuando le pedimos permiso para ir a un lugar y no nos deja, ¿no? Entonces, ese tipo de nexos concesivos tienen esa característica. Los restrictivos son los adversativos clásicos y los de exclusión son aquellos que señalan que si algo ocurre, lo otro ya no va a ocurrir. Muy bien. ¿Cómo es un esquema de contraargumentación? Bastante sencillo en realidad. Primero está la antítesis, es decir, la tesis opuesta a la nuestra con su argumento. Aparecen luego los fundamentos de esa primera tesis que es opuesta a la nuestra, por eso se llama antítesis. Aparecen los fundamentos, los elementos que explican el argumento contrario al nuestro. Obviamente aquí he puesto una flechita y es solamente para que no se olviden que es importante presentar esta antítesis de una forma correcta para que no parezca que estamos diciendo dos ideas opuestas al mismo tiempo como si las dos las creyéramos nosotros. No es así. Después de ello tengo que presentar un nexo de oposición, que ya lo hemos mencionado, cualquiera de ellos que nos parezca el más adecuado para presentar nuestra idea, porque luego de ello aparece la tesis nuestra con nuestro argumento y luego sus fundamentos, ¿no? Es una forma bastante sencilla de presentar este esquema. Vamos a ver cómo funciona. Observen, vamos a pasar a la textualización. Entonces vamos al esquema que hemos planteado. Veamos. La antítesis, una idea que es opuesta a la nuestra. Las corridas deben mantenerse. Estoy refiriéndome a las corridas de toros. El argumento que apoya a esta idea, a esta tesis, las corridas deben mantenerse, es manifestación cultural. ¿Cómo sustento esta idea? Con los siguientes fundamentos. Parte de las fiestas patronales y mecanismo de integración social y cultural, y ahí voy a poner un ejemplo. Lógico, aquí está sumamente sucinto, ¿no es cierto? Bien resumido, solo palabras clave. Van a ver en el desarrollo que se puede hacer algo un poco más extenso, ¿ya? Luego sigue el nexo de oposición que une nuestra tesis y nuestro argumento, es decir, aquí viene la idea que nosotros defendemos. El Estado peruano debe prohibir las corridas porque normalizan la violencia. Y luego nuestros fundamentos, por ejemplo, daño al toro previo a la corrida, una explicación de ese proceso, y luego entretenimiento sustentado en el sufrimiento de un ser vivo. Esos serían los fundamentos. Ojo aquí muy importante. Se supone que nuestros fundamentos deben ser lo suficientemente sólidos y bien explicados para que con ello podamos ir en contra de los fundamentos y el argumento anterior. Si desean, y esto es una especie de tip, podrían poner más fundamentos más claros en mayor número y con mayor cantidad de ejemplos en la parte que corresponde a nuestra tesis, lógicamente. Ahora, ¿cómo se vería un párrafo de este tipo? Como pueden observar, he utilizado un color naranja para la parte superior en la que se plantea esa presentación. ¿Cómo presento? No digo que es mi idea, sino de otras personas. Existe un sector muy grande de la población que considera ¿qué cosa? Viene la antítesis. A las corridas de toros como una tradición que debe mantenerse viva en el Perú. Y luego viene el argumento de esa idea contraria. Porque es una manifestación cultural. Paso a los fundamentos.
Para ellos, es decir, no para mí, sino para otras personas a las cuales me voy a oponer en ideas, para ellos las corridas representan un elemento central de las fiestas patronales y recuerdan costumbres de antaño. Estas, a su vez, ahí está el segundo fundamento, operan como mecanismos integradores y de cohesión social y cultural. Y ahí viene el ejemplo. Por ejemplo, en pueblos de la sierra como Cutervo y Chota, es tradición que todos los pobladores se congreguen en la plaza de toros para la corrida que se organiza por la fiesta de San Juan. Ahí ya terminé de plantear la idea que es contraria a la mía. Tesis, argumento y fundamentos de esa idea. Ahora viene la parte que me corresponde, lo que yo defiendo. ¿Qué nexo he utilizado? Sin embargo. ¿Y sin embargo qué? Mi tesis. Aquí se nota que estoy presentando que esta es mi idea, no la de otras personas, de ese sector muy grande, sino mi idea. Desde nuestro punto de vista, planteando la idea de que estoy trabajando en equipo, el Estado peruano debería prohibir las corridas de toros, mi tesis, y luego mi argumento, ¿por qué estas normalizan la violencia hasta considerarla como cultura? Primer fundamento. Se considera un espectáculo vistoso, por lo cual se debe garantizar que el toro sea hasta cierto punto manejable y se le daña antes de la corrida. Ahí estoy con mi primer fundamento, se le daña. Proceso. El proceso es cruel. Un día antes el toro es encerrado en la oscuridad para confundirlo. Solo se le da de beber agua sulfatada para producirle diarrea y se le recortan los cuernos para que no dañe al torero. Asimismo, se le unta una sustancia en las pezuñas para que le ardan y nunca esté quieto, y se le embadurna grasa en los ojos para cegarlo. Todo esto tiene efectos evidentes durante la corrida. Estos son elementos terciarios de mi primer fundamento. Por lo antes mencionado, aquí viene mi segundo fundamento, por lo antes mencionado, consideramos que este entretenimiento se sustenta en el sufrimiento de un ser vivo. Y lo explico. Así, los aficionados a la tauromaquia de manera inconsciente pero participativa reproducen una celebración que reafirma conductas violentas. Y esa sería la forma en que uno construye un párrafo de contraargumentación. Súper fácil, súper sencillo. Si lo pueden hacer y les gustaría incluirlo, lo pueden considerar para esta evaluación. Importante antes de despedirnos. Es importante tejer las ideas de forma adecuada y para eso, si se fijan, se ha utilizado nexos. El hecho de que utilice nexos me va a dar la pauta de dónde colocar las comas o los puntos. Y no se olviden, si en mi esquema estoy planteando una idea, eso debe traducirse en una oración en el texto. Espero que les haya servido y los veo en clase.